Muy buenas tardes. Como se ha venido informando, Canal Educativo transmite una serie de programas especiales a modo de panel informativo para que usted pueda esclarecer las dudas, estudiantes y familia en sentido general que tienen interrogantes en torno a cómo va a cerrar el curso escolar 2019-2020, el sistema evaluativo para este periodo lectivo, y hemos preparado 8 programas especiales en vivo desde Canal Educativo para que usted pueda aumentar su nivel de conocimiento sobre este particular. Estaré haciéndome acompañar de expertos del Ministerio de Educación y por supuesto tengo un teléfono en el estudio para que se comunique y realice sus interrogantes. Este primer programa lo dedicamos a la enseñanza primaria y me acompaña la máster en ciencias Zulima Lobaina Olazábal, que es la directora nacional justamente de esta enseñanza. Zulima, bienvenida. Muchas gracias, Alain. Un placer poder compartir con usted y con las personas que están atentos a las orientaciones que vamos a compartir con escolares y familias y otras personas que nos acompañan, directivos que sabemos están atentos a las orientaciones que nosotros vamos a estar propiciando desde este espacio. ¿Cuáles han sido los principales interrogantes de los padres en este caso, que en la enseñanza primaria los padres son los que llevan, digamos, la voz cantante, ¿no? Bien, las principales preocupaciones y dudas que han tenido nuestras familias radican esencialmente en cómo será el diseño o el trabajo con las asignaturas Historia de Cuba, Ciencias Naturales, Geografía de Cuba y el trabajo con el Álbum de la Patria en los grados de primero a cuarto, teniendo en cuenta que son asignaturas que van a culminar con una evaluación diferente a como estaba establecido desde la resolución 238, pues serán asignaturas que se van a evaluar a través de trabajos prácticos integradores, que les ofrece la posibilidad de evaluarlos, de saber cómo está el vencimiento de los objetivos del escolar en la etapa que precisamente se evaluarán solo los contenidos que se trabajaron por las emisiones docentes televisivas. Estaba establecido que estas asignaturas terminaran con prueba final, en específico Historia y Ciencias Naturales. La geografía estaba establecido que se evaluara por trabajo práctico integrador, pero la diferencia marcada en estas asignaturas está en que tenían prueba final, que estas pruebas exigen de una evaluación del dominio del contenido de todo un curso. Teniendo en cuenta que estamos en una etapa excepcional, pues hemos adoptado medidas excepcionales que tienen que ver con la flexibilidad sin la falta de rigor en la evaluación. Entonces vamos a evaluar a los escolares a través de trabajos prácticos integradores. Y ha habido muchas preocupaciones de la familia en cómo se hace, cómo se trabaja. Las preocupaciones con el Álbum de la Patria, que aunque está orientado desde el inicio del curso, no así consistía en que este fuera una evaluación en los grados de primero a cuarto en la asignatura El Mundo en que Vivimos, pues lógicamente trae consigo que la familia se preocupe, aún con todas las orientaciones que hemos hecho, pero bueno, está este espacio muy bien pensado que nos ofrecerá la posibilidad de poder compartir con la familia cómo trabajarlo y cómo propiciará poder evaluar a cada niño según sus posibilidades, porque va a ser individual, claro. Porque, por la etapa en la que estamos no puede ser un trabajo en equipos, de ahí todas las posibilidades que ofrecemos que lo hagan desde su misma libreta, por ejemplo el trabajo con el álbum y asimismo los demás trabajos prácticos integradores que estamos ofreciendo la posibilidad que lo hagan desde su libreta escolar, y las precisiones al respecto de cómo va a ser en cada asignatura, pues existe un espacio más adelante que nuestros compañeros, metodólogos que nos acompañan, pues le estarán explicando a la familia cómo trabajar con estas asignaturas. Quisiéramos precisar que también ha habido preocupaciones en cómo cierran las asignaturas lengua española y matemática, que no terminan con prueba final, ni, se van a evaluar. Por ejemplo, en segundo y cuarto grado estaba establecido que se evaluara con prueba final. Sin embargo, se decidió que se va a evaluar estas asignaturas en los grados, no solo segundo y cuarto, va a ser desde primero hasta cuarto, por evaluaciones sistemáticas.
que van a permitir evaluar el vencimiento de los objetivos recibidos, o sea, sobre la base de los contenidos trabajados en esta etapa. Porque, ¿qué sucede? En el primer periodo y segundo periodo, ya los contenidos estaban evaluados por diferentes formas de evaluación. Eso nos ofrece la posibilidad de saber cuál es el vencimiento de los objetivos que tienen los niños. Nosotros solicitamos a la familia que confíe en el sistema educativo cubano y con énfasis en la primaria, a partir de que nosotros nunca vamos a permitir que un escolar pase de grado sin vencer los objetivos del grado. O sea que es una preocupación, solo que hemos tratado de ser consecuentes con el momento, de ser consecuentes de cómo han recibido su docencia, porque el curso no paró, o sea, paró el desarrollo frontal de maestro y alumno, porque le hemos dado continuidad a través de las emisiones docentes televisivas. Es verdad que no han sido clases, han sido encuentros docentes televisivos donde le hemos dado las orientaciones para trabajar y para resolver las diferentes actividades y que un poco se apropien de los contenidos. Estas mismas asignaturas, lengua española y matemática, en el segundo ciclo, que son los grados quinto y sexto, tenían prueba final y se van a evaluar con un trabajo de control parcial. Su palabra lo dice, que se evaluarán contenidos de la etapa, de lo que hemos recibido. ¿Vamos a evaluarlo en cuanto el escolar se incorpore? No, precisamente existe un tiempo donde se van a sistematizar y ejercitar los contenidos. Luego de ellos estar bien preparados, porque lo primero que va a hacer el maestro es actualizar el diagnóstico. Y bien claro, vamos a tratar de dejar que no hay que diseñar un ejercicio para actualizar diagnóstico. Lo vamos a hacer a partir de la revisión de las libretas, del intercambio con los escolares, que ninguna familia crea que vamos a aplicar un diagnóstico inicial cuando entremos, no es necesario. A partir de la revisión de estos documentos, pues nosotros vamos a estar bien claros y vamos a determinar el tratamiento a cada niño, la atención grupal y la atención individual. Están las demás asignaturas, las del ciclo estético, educación musical, educación plástica, está la educación laboral, educación física, computación, que estas asignaturas con los contenidos que tenían recibidos que habían recibido hasta que terminamos, que hubo que paralizar el curso de manera frontal, nos permite evaluar al escolar. O sea que con lo que venían evaluado hasta ahí, estas asignaturas pueden cerrar, porque las habilidades necesarias y obligatorias para cambiar o para promover de grado estaban vencidas y evaluadas. Por lo tanto, a la familia tranquilidad con estas asignaturas porque había contenido evaluado ya en la etapa. Entonces, bueno, en cuanto a las orientaciones de las demás asignaturas, de las que más yo sé que preocupan, porque este espacio además ofrece también la posibilidad de atender a las familias que lógicamente, y nosotros le agradecemos a ellos porque un poco nos alertan, nos llevan hacia tener que reflexionar en algunas maneras de trabajar, de pensar en cómo les llegue mejor la orientación. Pues eso nos da la posibilidad desde este momento y que bueno, hay otro espacio que si cualquier interrogante quedara pendiente, pues estaremos muy de acuerdo en seguir compartiendo y seguir haciendo las precisiones necesarias para que estemos claros y estemos tranquilos y que pensemos en que nada va a ser evaluado sin haberse ejercitado, sin haberse preparado. Los trabajos prácticos tendrán un momento de reorientación, no es llegar y ya dame tu trabajo para revisarlo, tranquilidad claro. Con eso. Nosotros no operamos así, el sistema educativo nuestro es un sistema equitativo, un sistema justo, que lógicamente siempre tiene como premisa la salud y el diagnóstico, porque bueno, tenemos que estar bien para poder entonces trabajar y nosotros saber cuál es la realidad que tienen nuestros niños hoy. Está bien, Zulima se va a quedar con nosotros para la segunda parte, ronda de preguntas con las interrogantes que usted plantea a través del 7831-4809, teléfono en el estudio para que participe junto a nosotros de una manera interactiva de este programa especial a modo de panel informativo. Enseguida volvemos.
Continuamos en vivo desde el canal educativo donde siempre se aprende. Programa especial, si es que acaba de incorporarse a nuestra sintonía, en torno a cómo quedará evaluado el curso escolar 2019-2020. Les recuerdo que serán 8 programas especiales y que hoy dedicamos tiempo a la enseñanza primaria. A continuación voy a conversar con 2 metodólogos nacionales, los máster en ciencias Alfonso Co. Carballo y Carmen Rosa Rodríguez. Bienvenidos a los dos. Gracias. Porque hay interrogantes que han realizado los padres, fundamentalmente refiriéndonos a la enseñanza primaria y propiamente los estudiantes, sobre todo los estudiantes que de quinto y sexto grado, que también en un momento podríamos conversar, ¿verdad? Pero específicamente, ¿cuál sería el mayor nivel de información que necesitan ahora los padres de la enseñanza primaria en relación con esos contenidos y esas maneras de hacer que han tenido que reajustarse? Buenas tardes. Bueno, queríamos iniciar primero nuestra intervención dándole unas felicitaciones a todas nuestras niñas y niños, que hoy precisamente estamos conmemorando el Día Internacional de la Infancia. ¿Verdad que sí? Y qué mejor homenaje que realmente de volver a explicar y hacer algunas precisiones con respecto a cómo se va a evaluar en este curso escolar. Nosotros tenemos en este momento realizar algunas precisiones de 3 asignaturas fundamentales. Vamos a referir en primer lugar a la asignatura El Mundo en que Vivimos. Es una asignatura que se imparte de primero a cuarto y que generalmente de primero a tercero no tiene prueba final, es decir, que solamente el maestro lo evalúa a través de actividades sistemáticas. En el cuarto grado, esta asignatura sí tiene una prueba final que está orientada a un trabajo práctico integrado. A raíz de la situación actual que hemos tenido en este curso escolar, se ha modificado este sistema de evaluación escolar y se decidió que esta asignatura se evalúe a través del Álbum de la Patria, que es una de las múltiples actividades que esta asignatura realiza de primero a cuarto grado. Queremos aclarar porque es una de las principales dudas que tienen la familia, porque este trabajo práctico integrado que tiene grado cuarto se supone que debe estar orientado de inicio de curso, por tanto sabemos que muchos alumnos y familias, los niños han avanzado en este trabajo que estamos sugiriendo. Cuando se reinicie el curso, estos trabajos que se han avanzado se pueden presentar, pero no va a constituir la evaluación final, porque nos queda una buena parte por vencer. Por tanto, la evaluación final de esta asignatura, El Mundo en que Vivimos, es a través del Álbum de la Patria. ¿Qué orientaciones se han brindado en las últimas clases de orientaciones que se dieron por la televisión? Este Álbum de la Patria se va a elaborar en las propias libretas de los estudiantes. En la libreta del Mundo en que Vivimos puede ser el que tenga, el que combinó su libreta, puede ser la libreta de lengua española o pudiera ser el álbum de colores que también de dibujo que tienen los estudiantes que pudieran realizar estos trabajos. Estamos insistiendo que sí, que todas las actividades que se van a desarrollar es en la libreta de los estudiantes. Este resultado de esta asignatura se presenta con los trabajos que han hecho, es decir, que no lleva una exposición oral. Así que una vez que se reinicie el curso, en esta etapa los niños van a hacer actividades en su libreta y la nota final es el resultado de ese trabajo. Tenemos 4 semanas con ese inicio, que cuando aquellos niños no han podido realizar alguna actividad, la pueden completar en esta etapa. ¿Qué se ha precisado con respecto al Álbum de la Patria? Primero, ¿cuáles son las actividades que van a desarrollar los niños en el Álbum de la Patria? En primer lugar, el dibujo, que son las actividades más características de estos niños que más les gusta. En segundo lugar, recortar, rasgar, pegar de periódicos, de revistas, de otros materiales que tengan en la casa que no se utilizan, díganse afiches, almanaques, que se pudieran recortar. Estamos insistiendo que los textos no se pueden recortar. Eso insistieron mucho nuestros profesores, pero en las casas existen muchísimos materiales que se pueden rasgar, recortar y sirven para utilizarlo en el Álbum de la Patria. También la otra habilidad que actividades fundamentales para el álbum consiste en leer y comprender. Y para ello nosotros tenemos nuestros libros de texto. Primer grado no tiene libro El Mundo en que Vivimos, pero tiene libro de lectura y libro a leer, que hay muchísimas lecturas que tributan al contenido del Mundo en que Vivimos. Ya a partir de segundo, tercero y cuarto grado, sí tienen un libro de texto del Mundo en que Vivimos y tienen también un cuaderno de actividades que también les pueden ayudar a realizar estas actividades. Y también tenemos los libros de lectura de todos los grados, que también muchísimas de las lecturas tributan al contenido del Mundo en que vivimos. ¿Qué materiales necesitan nuestros niños y familias para hacer el Álbum de la Patria? Los materiales que estén al alcance de nuestros niños. En primer lugar, sus lápices. Todos los niños recibieron al inicio del curso lápices de colores, por tanto tienen colores, crayolas, temperas, tienen también plumones y también tienen sus gomas de pegar y también estamos hablando tijeritas y también estamos pensando los mismos periódicos y revistas que tienen. Por tanto, esos son los materiales necesarios para hacer el Álbum de la Patria, independientemente que también tienen sus libros de texto y sus cuadernos. Así que tenemos los materiales que pudiéramos hacer y su libreta. ¿Cómo se ha orientado que se organice ese Álbum de la Patria? Que es la propia libreta de los niños, en 3 secciones.
aunque en algunas orientaciones tercer y cuarto se habla de 4. Las 3 secciones fundamentales que vamos a organizar en Seamos de la Patria para dar una organización a este trabajo, una primera sección tiene que ver con los símbolos y atributos, que en tercer y cuarto se pueden dividir, porque en tercer y cuarto los niños tienen mayor información con respecto a los símbolos y atributos de la patria. ¿Qué van a reflejar los niños en esta sección de los símbolos y atributos? Van a escribir cuáles son los símbolos nacionales, con su letra. Van a escribir cuáles son los atributos nacionales, recordar cuáles son nuestros símbolos y cuáles son nuestros atributos. Pueden realizar dibujos de estos símbolos y atributos, pueden hacer oraciones de estos símbolos y atributos, o pueden recortar en los materiales que tengan de los símbolos y atributos. Ya en tercer y cuarto hay mayor información de los símbolos y atributos, por tanto pueden elaborar pequeños textos donde expliquen los significados de las partes de la bandera, quién compuso el himno de Bayamo, dónde se entonó por primera vez. Es decir, que esta sección de símbolos y atributos gira alrededor de todos estos elementos. Con respecto a los atributos nacionales, que está representado en el árbol nacional, que es la palma real, en el tocororo, que es nuestra ave nacional, y también que está representado en el tocororo, la palma real y la flor de la mariposa. Los estudiantes pueden colocar en nombre cuáles son estos atributos más representativos de la flor y la fauna, o lo pueden dibujar o lo pueden recortar. Así que ya con estas actividades ya estamos conformando realmente la primera sección del álbum de la patria. No tienen que hacer todas las actividades, las que más deseen, las que más les guste, las que puedan realizar. La segunda sección del álbum de la patria es la más extensa, que tiene que ver con mi país, que también le pudiéramos denominar mi país o la belleza de mi país. Y en estas secciones es donde vamos a colocar todo lo que hemos aprendido, de lo que conocemos desde el punto de vista natural de nuestro país y desde el punto de vista histórico de nuestro país. Porque esta asignatura, en el mundo que vivimos, tiene un buen componente de estudio de la naturaleza, pero también de la sociedad y también de comportamiento ciudadano. Es una asignatura la más integral que tiene realmente el primer ciclo de educación primaria. Y estamos proponiendo que para organizar esta sección, que empecemos por lo más cercano que tienen nuestros estudiantes, que es la familia. Por tanto, que pudiéramos referir en el álbum de la patria de mi familia, los nombres de los miembros de mi familia, el parentesco que tiene, las principales actividades que realizan los miembros de mi familia. En la familia, no solamente las que están en mi hogar, sino los que están en mi alrededor. Pueden colocar los niños de primer grado y segundo que aprendieron a leer, aprendieron a leer y escribir, la dirección de su casa. Pueden nombrar también los vecinos, nombres de los vecinos más cercanos. Y de todos estos elementos pueden escribir, pero pueden hacer dibujos de su casa, su localidad. Así que es una sección que tiene que ver con todo lo relacionado con la familia. Otro elemento tiene la escuela, que es lo otro que más cercano está al estudiante. ¿Qué pueden reflejar nuestros niños de la escuela? El nombre de esa escuela. Una de las actividades fundamentales del álbum de la patria es que conozca el significado del nombre de esa escuela, el mate o el hecho. Por tanto, ya los estudiantes de tercer y cuarto pueden ampliar su escuela, cómo se nombra, y qué conocen de esa escuela. Pueden dibujar su escuela, pueden mencionar el nombre del maestro de esa escuela, sus compañeritos del aula, pueden hacer dibujos de los diferentes lugares de la escuela, pueden nombrar y recordar todos los concursos y actividades que se desarrollan en la escuela, cuál fue la que más les motivó. Así que hay variadas actividades de esta sección. La otra parte que estamos proponiendo sí va propiamente relacionado con la parte natural de Cuba. Por tanto, ahí sí van a reflejar los niños todo lo que han aprendido en el mundo en que vivimos. Nosotros sugerimos que en tercer y cuarto, en el libro de texto, lo que aparece en los recuadros amarillos son los esenciales más importantes del contenido del mundo en que vivimos. Por tanto, de ese recuadro los estudiantes pueden hacer las actividades que les propuse al inicio. Recortar, dibujar, realizar diferentes textos, porque otras actividades que se van desarrollando también los niños pueden diferentes textos, cartas, misivas, mensajes, afiches. Y en esta parte estamos proponiendo que los alumnos reflejen todo lo que conocen de la naturaleza. Por tanto, pueden nombrar la variedad de seres vivos que hay en la naturaleza. Pueden mostrar en dibujos, en oraciones, las diferentes formas de vida de los animales, los que nadan, los que vuelan, los que corren. De las plantas, pueden referirse a los diferentes tipos de plantas que existen, las medicinales, las ornamentales, las comestibles. Las pueden escribir, las pueden clasificar, las pueden dibujar, las pueden recortar. Pueden referir también en nuestro país a todos los principales oficios que se desarrollan en nuestra patria, principales actividades económicas que se realizan en nuestro país. Pueden realizar dibujos de la diferencia que hay entre las zonas del campo y la ciudad, cuáles son las principales actividades que se realizan. Es decir, que son múltiples actividades que se realizan que tienen que ver con la naturaleza. También se habla mucho del hombre, y han estudiado en estos primeros grados, le pueden esbozar una figura del cuerpo humano con sus partes fundamentales, que forman parte del contenido del mundo en que vivimos. Y un segundo momento de este álbum de la patria tiene que ver con nuestra historia.
que es un peso fundamental que tiene esta asignatura, que le hemos organizado a partir de que se ubique determinados hechos en orden cronológico para darle un orden lógico al programa, a ese álbum de la patria. Y pensamos que debía empezar a ilustrar con oraciones, con dibujos, con textos, desde la etapa o el momento más alejado de nuestro país, que fueron los momentos de los primeros pobladores y los aborígenes, es decir, que podían realizar determinada información sobre la etapa. Le continúa después la etapa realmente de la dominación española de los cubanos y de los mambises, que es de la dominación española de los mambises, que nuestros niños tienen mucha vivencia por el famoso personaje Elpidio Bardén. Es decir, que con las mismas ilustraciones del libre mundo en que vivimos, con las lecturas que tenemos, nuestros niños pueden realizar dibujos, pueden realizar textos, etc. Y la última sección del álbum de la patria tiene que ver con las efemérides, que también es un elemento fundamental. Las efemérides de primero a segundo grado solamente los niños mencionan el día y el mes, no necesariamente tienen que mencionar el año porque todavía no han llegado al límite de numeración y hay determinadas fechas que nuestros niños deben de recordar y de esas fechas y de esas efemérides son las que nuestros niños van a comentar, las van a escribir y van a buscar dibujos sobre ellas. Estamos proponiendo también que en este trabajo con las efemérides no necesariamente tenemos que retomar desde las primeras efemérides que los niños empezaron en el mes de septiembre. Así que pudieran ser las más recientes, si las que ocurrieron en el mes de mayo, como el día 1 de mayo, el Día de Entre los Trabajadores, el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto, o las efemérides que recuerdan. Esta es una actividad que cuando se reinicia el curso pudiéramos actualizarlo con los maestros, es decir, que estamos proponiendo que con la ayuda de los padres, con lo que está en el libro de texto, porque recuerdo que en el libro de texto del mundo en que vivimos, la última sección aparece cuáles son las efemérides fundamentales que el niño debe conocer, sobre todo el hecho curioso. Es decir, que esa es, de manera general, la concepción de esta asignatura, el álbum de la patria, que reitero, es con la libreta de los propios estudiantes, con estos propios recursos y que no lleve una presentación oral, sino que es de resultado. No debemos preocuparse porque no hay que hacer una preocupación que tienen las familias, se tienen que hacer todas las actividades, no las que deseen, las que están a su alcance y las que más les gusten. De todas maneras, de conjunto con su profesor, una vez reiniciadas las clases, pues esas precisiones ya se le impartirán directamente al estudiante. Y quiero tener un segundo momento, Alfonso, con usted, porque la asignatura de Ciencias Naturales también tiene un importante peso, sobre todo en grados tan importantes y tan decisivos para el desempeño de cualquier estudiante, como lo son quinto y sexto grados. Una pequeña pausa, 7831-4809, el teléfono en el estudio, porque estamos en vivo, donde siempre se aprende. Panel informativo especial desde su canal educativo a propósito de la enseñanza primaria. Una vez que se reinicien las clases, pues habrá un periodo de tiempo antes de la conclusión del periodo lectivo 2019-2020. Y hoy dedicamos una hora de televisión a la enseñanza primaria. Ahorita cuando daba las buenas tardes a la máster en ciencias Carmen Rosa Rodríguez, hablábamos de especificidades que cada asignatura, en dependencia de su importancia dentro del plan curricular, el plan de estudios de cada enseñanza, pues se le concede para la formación integral de los estudiantes. Es el caso también de geografía. De historia de Cuba. De historia de Cuba. Ah, porque Ciencias Naturales, el máster en Ciencias Alfonso Koch, ahorita nos va a hablar de Ciencias Naturales porque quisimos entrar un poco también en otra asignatura de peso también dentro del plan curricular. Cuénteme entonces, doctora. Bueno, con respecto a la historia de Cuba, empezar también como mi compañero felicitando a los niños hoy en el Día Internacional de la Infancia. Eso es parte también de la historia de Cuba
y del quehacer de los docentes en el día de hoy, y es en un primer momento el reconocimiento a todos los niños que durante también todos estos espacios de emisiones televisivas nos han estado observando. Sabemos que con detenimiento la mayoría lo ha hecho desde el 31 de marzo y hemos compartido con ustedes también en la 7ª clase las orientaciones de este trabajo práctico con el que cierra la evaluación nuestra asignatura Historia de Cuba. ¿A dónde vamos a realizar ahora la principal intervención? Bueno, en las dudas y preocupaciones que nos han llegado y nosotros reconocer a las familias y a los niños que nos han hecho llegar esas preocupaciones porque nos sirven para retroalimentarnos de cuánto se están interesando por los contenidos y cuánto están aprendiendo también de un modo diferente. Entonces, bueno, a partir de sus dudas, mis niños, mis familiares, vamos a comentarles algunas cuestiones de la evaluación final de la asignatura Historia de Cuba. Bueno, decirles, ya la directora les había explicado que ya no es una prueba final, es un trabajo práctico, pero sabemos que las familias tenían dudas porque cuando ellos salieron el día 24 de marzo tenían orientado un trabajo práctico que los maestros medían los contenidos de las unidades 4 y 5. Nosotros comenzamos ese 7º encuentro explicándoles que ese trabajo práctico los maestros, muchos ya lo habían calificado, pero otros no porque estaban en tiempo en las primeras semanas de abril para cerrar ese trabajo práctico con la parte oral. Ese trabajo práctico se va a tener en cuenta como evaluación sistemática, o sea, todos los trabajos prácticos se califican sobre la base de 100 puntos y se llevan a una escala determinada. Ya. Si es como evaluación parcial serían 30 puntos, pero si es como evaluación sistemática sería sobre la base de 20 puntos. Entonces, no se preocupen, yo sé que ya ese estaba adelantado y bueno, cuando inicien, en las primeras semanas que se van a ejercitar los contenidos y se van a sistematizar, ese que ya está se va a medir como una evaluación sistemática. Ahora, este que orientamos, que mide en el caso de 5º grado las unidades 6 o 7 y en el caso de 6º grado la unidad 6, es el que se va a tener en cuenta como evaluación final. Como también había dicho la directora, estos contenidos son los que en las emisiones televisivas hemos ido explicándoles y le hemos dado las orientaciones para que puedan aprender los contenidos relacionados con estas unidades. Ahora, el informe escrito, explicamos, tiene su estructura y que también lo van a realizar en la libreta de Historia de Cuba. Un informe escrito sencillo que tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones que tienen las características que explicamos en ese encuentro televisivo que tuvimos. No obstante, nosotros en un encuentro final de teleclase que tenemos la próxima semana, vamos a insistir con algunos ejemplos en alguna de esas partes por si todavía los niños tienen algunas dudas en ese sentido. O sea que nos queda un último encuentro la próxima semana para poder ejemplificar a partir de temas determinados. Otra de las dudas que se habían presentado era que si respondían una sola pregunta de cada tema. Y nosotros explicamos que les dimos las opciones de seleccionar entre los 3 temas que ofrecimos uno de ellos. Pero cada tema tiene 3 preguntas. O sea, por poner un ejemplo, si en el caso de 5º grado el alumno selecciona José Martí y la preparación de la guerra necesaria, responde las 3 preguntas relacionadas con ese tema. Si en 6º grado el alumno escoge, por ejemplo, cómo la revolución resolvió el problema de la educación, responde las 3 preguntas relacionadas con el tema. Nosotros dimos la posibilidad en cada uno de los grados de 3 temas. Siempre los niños, unos se sienten motivados por uno u otros temas, por eso le dimos la posibilidad, porque es algo de los objetivos que nosotros evaluamos. También la posibilidad de que el niño de manera independiente tenga la posibilidad de decidir. Y este trabajo práctico le da esa posibilidad. Unas preguntas que hay que responderlas en la libreta. En la libreta de historia, que tienen como mínimo, explicamos en las características del informe, 3 cuartillas para poder hacerlo y a partir de 3 cuartillas las que ellos consideren necesarias. Con la estructura, introducción, desarrollo y desenlace. Y conclusiones. conclusiones. Le explicamos en ese encuentro que la introducción es breve, que
fundamentalmente comenta de qué va a tratar el trabajo. Que ya en el desarrollo responden las 3 preguntas y que en ese desarrollo pueden ellos también poner de su propia creatividad, teniendo en cuenta la integralidad del niño y los contenidos que ha recibido en las asignaturas de lengua española, educación laboral con respecto también al rasgado, al recortado, en el caso también de la educación plástica, la pintura, el dibujo, y son también cuestiones ya propias en el nivel de creatividad de cada niño de incorporarle ilustraciones al trabajo práctico de historia de Cuba. Y en las conclusiones también breves resumen la idea esencial en la que se desarrolló el trabajo. Allí ya va la conclusión sobre la base de la idea esencial del trabajo. ¿Dónde estaría la idea esencial? A partir del tema que él seleccionó. Ya el propio enfoque del tema le da la idea en la cual tiene que tener un hilo conductor el trabajo entre la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Decirles también que como hay unas primeras semanas, aproximadamente 4, para la ejercitación y sistematización de los contenidos, allí pueden consultar con su maestro. Pueden llevar en las primeras semanas, miren, un borrador, porque el borrador ellos aprendieron en la asignatura de lengua española para redactar los textos que se utiliza el borrador y hacer algunas consultas, algunos intercambios, porque van a tener la docencia. Y la docencia va a ser para eso, para ejercitar, para sistematizar. Y después es que el maestro recogerá aproximadamente en las semanas 5 y 6 la libreta para evaluar el informe escrito y tendrá una sesión para que los alumnos se expresen oralmente a partir de lo que escribieron. De todas maneras, Carmen Rosa, perdona que le interrumpa un momentico, los profesores saben las habilidades de sus estudiantes. Desde el mes de septiembre están lidiando con ellos todos los días en clase y sabe que estudiante tiene más experticia para abordar un tema, cuál lo va a hacer con mayor éxito. Yo creo que ese sería un buen momento para que el profesor se acercara a aquellos alumnos más rezagados o más desmotivados o con menos nivel de análisis de las cuestiones de la historia de Cuba, tan importante en un ciclo que termina como lo son quinto y sexto grados, ¿verdad? Muy de acuerdo, profesor, porque precisamente hay 2 semanas para este intercambio con los niños y que los niños puedan ir exponiendo a partir de esas características que tiene el maestro del diagnóstico. Como la asignatura tiene 2 frecuencias semanales, el maestro a partir de la cantidad de niños del aula puede ir distribuyendo a partir también de sus motivaciones, los que exponen primero, los que van a exponer después, y el niño tiene la posibilidad, fíjese, porque está desarrollando habilidades investigativas en esta etapa, son nociones, y él puede consultar con su libreta a la hora que va a explicar, que va a exponer, y el maestro a partir del diagnóstico que tiene, como usted bien estaba expresando, puede también dar la posibilidad a que unos expongan primero, otros expongan después, porque fíjese, el maestro, aunque nosotros orientamos el trabajo práctico, es el que elabora la clave. Elabora la clave teniendo en cuenta el diagnóstico de sus niños. Y nosotros explicamos en ese encuentro qué aspectos tiene el maestro en cuenta para elaborar la clave, tanto del informe escrito como de la parte oral. Y es precisamente cada uno de acuerdo con el diagnóstico de su grupo. Aunque el informe escrito vale 40 puntos y la parte oral vale 60 puntos, el desglose de esos puntos el maestro los elabora teniendo en cuenta el diagnóstico de los niños que él tiene en el aula. Ya. Carmen Rosa, ¿algo por añadir en el caso de Historia de Cuba para este reinicio del curso escolar y finalización del periodo? Siempre tener la esperanza, el familiar, y preguntarle al niño. Hay veces que nuestras familias se plantean dudas desde el punto de vista del adulto sin haberle preguntado al niño. Y siempre le doy la sugerencia a los padres, a los abuelos, que tan importantes son y acompañan sobre todo en nuestra asignatura, porque tienen muchos testimonios, sobre todo los de sexto grado, de esta unidad que estamos evaluando, de la revolución y la construcción del socialismo, tienen muchas vivencias. Y hay veces que tienen dudas sin haberle consultado al niño. Sin embargo, si una de esas preguntas se la hacen al niño, el niño les responde. Y tienen como bibliografía básica ahí su libro de texto. Eso lo tienen todos los niños. Y con esa bibliografía básica, leyendo, releyendo, pueden responder el trabajo. No quitamos la posibilidad que tengan los soportes digitales necesarios, la ECURREC, los software educativos, las visitas virtuales,
pueden también acceder a ellos y también sería una manera de enriquecer su trabajo. Pero como bibliografía básica, el libro de texto, que es fundamental y ellos lo tienen todos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que usted tiene interrogantes y puede hacerlas antes de las 4 de la tarde a los metodólogos que están acompañándonos hoy, expertos, para que usted esclarezca en relación con la enseñanza primaria. Muchas gracias, profesora. Cuando regrese voy a retomar la conversación con el máster en ciencias Alfonso Koch en torno a otra de las asignaturas primordiales en este nivel de enseñanza primaria, que son las ciencias naturales. Para mí ha sido una gran experiencia, teniendo en cuenta la inmediatez con lo que se ha tenido, que trabajar, teniendo en cuenta también que las clases están saliendo en vivo, los cambios son de ahora para ahorita. Esto es muy dinámico, muy rápido. Queremos reconocer el trabajo que han hecho todos los intérpretes, principalmente los intérpretes jóvenes. Tenemos intérpretes que prácticamente se graduaron en diciembre y llevan 2 meses trabajando y han hecho una excelente labor. También agradecemos a todos los profesores que nos han dedicado tiempo, el personal del canal educativo, los directores, los técnicos, los camarógrafos. De aquí salimos con un conocimiento mayor, tanto de contenidos como de amistades, relaciones en todos los sentidos. Gracias por darnos la oportunidad. El máster en ciencias Alfonso Koch, otro de los metodólogos que nos acompaña en esta tarde especial de panel informativo. Pues ahorita quedaban, profesor, algunas cuestiones que tenían que ver con asignaturas como ciencias naturales, y le vamos a agregar geografía para sexto, pero en este caso ciencias naturales para quinto y sexto. ¿Cuáles han sido las principales adecuaciones para responder también a las dudas de la población? Bueno, en primer lugar queremos decirle que realmente en quinto grado se va a aplicar lo que estaba establecido para el grado. Sí, porque el quinto grado estaba previsto terminar el curso con un trabajo práctico integrador. Por tanto, se mantiene la misma concepción del trabajo práctico integrador. Trabajo práctico integrador, como expresó la colega mía anterior, que mantiene la misma estructura para esta asignatura. Por tanto, se va a hacer en la libreta de ciencias naturales, que debe tener como mínimo 3 cuartillas, ese que no es tan extenso. La misma estructura que se mencionó, una presentación que es el título, una introducción, conclusiones y desarrollo. Y también se podría incorporar a este trabajo bibliografía y anexo, es decir, que sería la estructura que lleva ese trabajo práctico integrador. Nuestros estudiantes de quinto y sexto ya tienen experiencia en este tipo de trabajo, porque la prueba final del mundo en que iba en cuarto grado fue un trabajo práctico integrador. Por tanto, hay experiencia en las habilidades, en la estructura y lo que lleva cada una de las partes. Y además, en este grado de quinto y sexto grado, como ha orientado nuestra ministra, ya nuestros estudiantes han recibido casi el 70% de los contenidos. Terminaron un periodo de evaluación sistemática, terminó con una evaluación parcial y dieron una buena parte del contenido del segundo periodo. Así que solamente quedaba el tercer parte del segundo periodo y el tercero por impartir. ¿Qué se propone para el caso del grado quinto, que ya se orientó en el último encuentro de las orientaciones para quinto? Que se va a evaluar la última unidad, el capítulo 6, La vida en la tierra, que es el último capítulo de ciencias naturales, y de ese contenido es donde nuestros estudiantes van a desarrollar su trabajo práctico integrador. Se le propuso 3 temáticas, el alumno escoge las temáticas que desea y de las temáticas van a responder 3 preguntas. Y esas 3 preguntas van en el desarrollo del trabajo. Y en los anexos van a colocar todos los aspectos que tienen, como mapas conceptuales, tablas, gráficos, etc. Eso es el caso de quinto grado. En el caso de sexto grado, hemos escogido, hay una complejidad, porque en sexto grado tenemos un grupo de escuelas que están con programas actuales, pero tenemos un grupo de escuelas que están en perfeccionamiento. Por tanto, las unidades y los textos no son los mismos, pero siempre va a ser la última unidad que se ha recibido, que en el caso de las escuelas que están en el programa actual es la unidad 5, el hombre, y las escuelas que están en perfeccionamiento es la unidad 3, el ser humano en armonía con la naturaleza. Y básicamente las preguntas y el desarrollo es misma, la estructura es la misma. Lo único que los estudiantes van a escoger uno de los 7 sistemas del organismo humano que se estudió. Ya finalizamos los 2 últimos sistemas en las orientaciones anteriores, que fue sistema nervioso y sistema reproductor o genital. Por tanto, de los 7 sistemas que ya han estudiado en esta etapa, el alumno va a escoger uno, el que más le guste, que más desee, que más conozca, y a partir de ahí va a desarrollar su trabajo. Es muy sencillo, porque solamente tiene que escoger el título. El tema es desde la ciencia en casa.
El título de trabajo está asociado con el órgano. Van a identificar el órgano, qué función tiene ese sistema dentro del organismo, van a dibujar el sistema y los órganos que lo identifican, van a mencionar la función de uno de esos órganos, van a mencionar también algunas de las principales enfermedades asociadas al sistema o al órgano y cuáles son algunas de las medidas higiénicas sanitarias que pudiéramos tomar para evitar estas enfermedades. Y la última pregunta que sí le hemos solicitado que se responda, que es una pregunta argumentativa, donde por qué decimos, que tiene que argumentar con no menos de 3 elementos, por qué decimos que el gobierno cubano se preocupa por la salud del pueblo. Así que ha visto que es un trabajo sencillo, el alumno puede escoger las mismas experiencias. Ya hemos tenido una experiencia que la mayoría de estudiantes han escogido el sistema respiratorio porque es que más está afectado ahora por el COVID, pero hay otro sistema que tiene mucha complejidad. Y todo este contenido sí están en nuestros libros de texto. Así que esa es la concepción que tenemos con respecto al trabajo de ciencias naturales. Con ciencias naturales, ¿qué preocupación tienen los padres? Porque en ciencias naturales sí estaba previsto una prueba final. Y se va a cambiar por un trabajo práctico integrador en esta concepción. Hay preocupación también en los padres que también nos planteaban de que en 5º grado ya se había orientado un trabajo práctico, los alumnos habían realizado, habían avanzado, lo que pasa es que el trabajo práctico integrador en su concepción es trabajo en equipo y ahora con esta situación se trabaja individual. Los estudiantes que han avanzado en este trabajo no hay ningún problema, cuando se incorporen lo pueden presentar. Lo que se estamos orientando, que lo que se va a evaluar es este último contenido que es el que no se ha recibido. Estas son las consideraciones generales que hay con respecto a la ciencia natural. En relación con geografía. La asignatura de geografía ha sido una de las que más preocupaciones y dudas han tenido con la familia, por varios motivos. En primer lugar, porque nosotros tenemos un libro de texto del 2005, donde realmente no hay un nivel de actualización desde el punto de vista geográfico. Y porque tenemos un grupo de escuelas en 6º grado que también tienen un libro actual con determinados elementos relacionados con la situación geográfica y sobre todo con las regiones. En otra de las preocupaciones que tenemos es porque hemos tratado de hacer un ajuste a la evaluación final de geografía, que es con un trabajo práctico integrador, que es lo que tenía previsto la asignatura. La asignatura tenía previsto terminar con un trabajo de control parcial relacionado con el estudio de un paisaje de la localidad, que no es posible utilizar el estudio del paisaje de la localidad porque existe un plan tipo para su desarrollo, porque es imposible que se pueda hacer si no sé el contexto de los alumnos. Por tanto, hemos sugerido realizar un estudio del paisaje de la localidad, entendiendo por localidad, y quiero precisar que la localidad es lo que está a 1 kilómetro alrededor donde convive el niño. Lo que el niño puede apreciar 1 kilómetro a su alrededor, eso es lo que se entiende por su localidad. Por tanto, de eso lo que el niño puede ver a simple vista es donde el niño va a desarrollar un plan tipo del estudio de esa localidad con los elementos que se plantean en este plan tipo. ¿Qué preocupaciones tienen la familia? Por eso mismo, por las regiones. Para realizar estas actividades nosotros también teníamos que contar con nuestros libros de texto y también con nuestros atlas escolar. Y también conocemos que no todas las escuelas han llegado al atlas escolar de nivel primario. Por tanto, se dificulta ampliar el trabajo. Por tanto, debemos realizar este trabajo con la información que aparece en el libro de texto. Una gran preocupación que tienen las familias respecto a las regiones. En el libro que nosotros tenemos actual, existe una clasificación anterior donde tenemos 2 regiones en nuestro país, 2 regiones, física, geográfica, económica y social. Una región occidental central que abarca todas las provincias, hasta Camagüey, y las provincias orientales y la región oriental que solamente abarca las provincias de Holguín, Santiago, Granma y Guantánamo. Eso es lo que aparece en nuestros libros de texto. Por tanto, el desarrollo que van a hacer de plan tipo, ubicando su localidad, que pertenece a un municipio, a una provincia, todo el que vive en esas provincias le corresponde a la región occidental central. Por tanto, en la introducción estamos proponiendo que las características de la región occidental central la coloquen en este momento de la introducción. El resto de los estudiantes de las 4 provincias orientales de la región oriental. Pero sin embargo, las escuelas que están en nuestro perfeccionamiento sí están las 3 regiones. Nosotros recibimos recientemente también una preocupación de una mamá preocupada porque decía que por qué Camagüey está en la región oriental y nosotros estamos acogiendo realmente una división físico, geográfico, económico y social, la que adoptó realmente la defensa civil que divide nuestro país para estos estudios meteorológicos en 3 regiones, la occidental, central y oriental, con las provincias correspondientes. Por tanto, por eso que hay determinados criterios
Inclusive los mismos camagüeyanos no consideran que su provincia esté en la región oriental, quieren que esté central, pero existe en esta clasificación. Por tanto, sugerimos que la clasificación de las regiones, los niños que están en el programa actual, sea por la región occidental central, que es una, y la región oriental, que es otra, y los que están en posicionamiento, esas tres. Y que lo realicen a través de estas regiones. Hay muchas preocupaciones con respecto a todo lo que es el plan tipo, cuando se refiere a situación geográfica. Como no tenemos el ATA, lo que el niño va a referirse, cuáles son los límites donde está su casa, qué es lo que queda al norte, al sur, al este, al oeste, si viven en la ciudad, las cuadras que están en cada una de ellas. Se habla realmente del relieve predominante, que es el otro aspecto del plan tipo. El niño sabe conocer el relieve predominante si es montañoso, si es llano, si es de altura o si hay una combinación de ellos. Otro elemento del plan tipo son las rocas existentes. Y tuvimos una llamada de una madre de Santo Suárez, que es muy difícil cómo identificar las rocas o la flora y la fauna, si todo lo que hay está muy urbanizado. Proponemos que las rocas existentes podemos llevar una muestra de roca o piedra y cuando lleguemos a inicie el curso con los maestros, vamos a definir en esa zona qué tipo de roca es la que predomina, pero por lo menos se refiere o no tenemos que completarlo. Otro elemento es el clima del paisaje. Para el clima del paisaje, que a veces no está muy usa la información, podemos completar en la tabla de una semana y que en una semana el niño puede reflejar en una semana cómo ha estado el tiempo, si ha estado lluvioso, si ha estado soleado, si ha sido friedad. Podemos colocar un pomo en el patio y ver qué día llovió más o no. Y con los mismos partes meteorológicos podemos decir en la región que pertenece a mi escuela cómo se ha comportado la temperatura, que esa es otra de las variantes. Otro elemento tiene que ver con la hidrografía del paisaje. Es decir, en mi paisaje donde yo vivo hay ríos, embalses o lagunas, si no hay no lo reflejo. Una preocupación de la familia tiene que ver con la flora y la fauna, que tiene que ver con los animales y las plantas típicas de la localidad. Hay zonas eminentemente urbanas que realmente no hay animales típicos, pero sí hay animales, están nuestras mascotas. Por tanto, esos animales que forman parte de la comunidad donde yo vivo, que se crían, los peces, los gatos, los perros, esos son los animales típicos de la... Y dentro de las actividades económicas fundamentales, son las principales actividades económicas que están alrededor de la casa. Las panaderías, las dulcerías, los trabajos, los productivos. También están las reseñas históricas de la comunidad, qué hecho histórico ocurrió ahí, si hay una taraja, un monumento, etcétera. Cuáles son las principales transformaciones económicas que hay ahí, si hay un consultorio, si hay una casa en médico de la familia, si hay un teatro, etcétera. Y lo último es la situación ambiental que tiene, si hay algún problema de una fábrica cercana, hay mucho peligro realmente por los gases que emiten los ómnibus, etcétera. O también que tenemos peligro de penetración en mar. Es decir, que situación ambiental tiene. Es decir, que esos son los aspectos de plan tipo que, repito, cada niño lo va a desarrollar de lo que puede apreciar a simple vista y apoyado con el libro de texto. Sabemos que muchos elementos no los vamos a poder completar porque no tenemos la información, pero nosotros disponemos cuando comencemos el curso con 4 semanas para los alumnos que no han podido completar la información, que tienen dudas para hacer el trabajo. Tenemos un tiempo para poder desarrollarlo. Pues qué bien. Geografía también otra de las asignaturas que en este momento tienen dudas por parte de los padres de estos niños de la enseñanza primaria. Por acá tengo ya un grupo de preguntas, así que vamos a hacer una pequeñita pausa para entonces preguntarle a los especialistas. Bueno, ha significado más carga de trabajo, puesto que prácticamente todo el grueso de la programación ha sido en vivo. Ha habido sus imprevistos, como es lógico, que ha habido que ir solucionando sobre la marcha, pero bueno, ha permitido también el acople y la coordinación entre los compañeros, que creo que también se ha logrado con el objetivo común de lograr la transmisión de la teleclase. Trabajar en estos días ha significado un gran reto. Tenemos que maquillar a profesores, a intérpretes, a personas que vienen a dar entrevistas sobre los diferentes clases que se están haciendo, espacios que se están haciendo prácticamente al momento. Es un trabajo un poquito más complicado que lo que hacíamos normalmente en el canal, pero bueno, nos vamos superando y vamos saliendo porque lo que importante es que los estudiantes reciban sus clases en su casa. Y como decíamos, tenemos ronda de preguntas. Quiero comenzar con una felicitación para todos los teleprofesores, al Ministerio de Educación y Canal Educativo por la labor realizada. Algunas de las personas que llamaron por teléfono se refirieron a este particular. Ha sido un esfuerzo mancomunado. Usted no se imagina el esfuerzo que se ha realizado. ¿Cómo termina? Son algunas de las preguntas. ¿Cómo termina inglés, cuarto, quinto y sexto grado? En este caso, la enseñanza primaria, ¿cómo adecua estas asignaturas o esta asignatura de inglés para estos grados?
A ver, inglés entra en el grupo de asignaturas que en el primer momento explicamos, que cerraban con las evaluaciones que se habían aplicado cuando se decidió interrumpir la docencia frontal en cada una de las instituciones educativas. O sea, que con lo que se venía evaluando, lo que estaba evaluado, eso nos da la posibilidad de hacer un cierre y tener un criterio evaluativo con contenidos vencidos del grado. Sucede igual que con las demás que explicamos en la primera parte que intercambiamos. Es que hubo un periodo grande de curso escolar, sí, más del 70% de los contenidos. Más claro. del 70% impartido y el inglés en la primaria aún tiene su razón de existir en el plan de estudio porque va dentro de la formación integral del escolar, pero es un inglés elemental que nos ofrece lo que se había trabajado, la posibilidad de poderlo evaluar, que no nos queda incluso contenidos muy fuertes, o sea, contenidos pendientes de un grado a otro. Tenemos, o sea, con lo que se había trabajado, tenemos todas las posibilidades de evaluar, tener el criterio del escolar. Y en relación con la educación física, además de toda la que han realizado los niños ya en casa, en estos periodos de cuarentena. La educación física igual está dentro de este grupo de asignaturas. La educación física en el primer ciclo se evalúa de manera cualitativa. Y también pues habían recibido más del 70% del contenido. Y en el segundo ciclo es cuantitativa y tiene todas las posibilidades para evaluarse, o sea, de las habilidades que tenían que trabajar los niños sobre la base del atletismo, el béisbol, el fútbol, que son los contenidos más puntuales que se evalúan en la etapa y ya se habían ido trabajando en la institución educativa, por lo que no representa un problema ni una preocupación de que el escolar pueda tener menos puntos porque no estuvo hasta el final de curso. Eso no va a pasar porque el sistema evaluativo permite poder tener un criterio real de la situación del aprendizaje de los niños. ¿Así sucede también con educación cívica? A ver, en la educación cívica en quinto y sexto grado tenía también sus evaluaciones durante toda la etapa, tenía evaluaciones aplicadas, trabajo de control y evaluaciones sistemáticas y tenía un trabajo práctico integrador que ya solo lo que le faltaba era la exposición del mismo, que solo se trabajará como una evaluación, como explicó la metodóloga Carmen Rosa, con Historia de Cuba, de algunos trabajos prácticos que venían ya orientados. Pues bueno, vamos a trabajar con los niños, pero tiene toda la posibilidad de hacer su cierre la asignatura de Educación Cívica. Es por ello que no le dimos un tratamiento en lo específico como asignatura en los encuentros docentes televisivos, porque fuimos dándole tratamiento a sus contenidos desde la propia historia, en vínculo con la lengua española, que eso posibilitó fortalecer el dominio de habilidades en los escolares. De todas maneras ha sido un esfuerzo bastante grande, no solo por parte de las autoridades de educación en el país, sino también por parte de instituciones como este canal educativo. Estas comparecencias que han tenido lugar en la televisión, que han apoyado a los estudiantes de las diferentes enseñanzas, en este caso, Zulima, con la enseñanza primaria, ¿cuáles crees que hayan sido los mayores aciertos? Porque fue aparentemente improvisado todo, pero con un nivel de meticulosidad y de rigor que los que están detrás de las cámaras pues también lo pueden percibir. Bueno, a partir de tener en cuenta que, bueno, en un día tan especial como hoy, los niños son la esperanza del mundo, no es una frase que lo haya dicho nuestro héroe nacional en vano, sino porque en realidad lo son y ellos han sido nuestro centro para poderle dar tratamiento. El mayor acierto estuvo en cómo darle continuidad a los contenidos que fueran a fortalecer el nivel de aprendizaje de los escolares. Sobre la base de muchos retos, es verdad, fue un reto para todos, pero lo hicimos siempre teniendo como centro al escolar en pensar que necesitábamos formar un patriota integral, o sea, un niño, una formación general integral, y para eso no podíamos esperar. Había que hacerlo de esta manera y eso pensamos que por las llamadas que nos hace la familia, un reconocimiento para ella, pues sabemos que estamos en el camino de la preparación de los escolares y de la familia, lógicamente, que ha tenido mucho que ver en esta etapa en la que el curso ha sido por esta vía. De todas maneras, hay otras interrogantes que a lo mejor usted puede tener. El próximo lunes volveremos en el canal educativo a entrar en la enseñanza primaria para
seguir aclarando dudas sobre este particular. Quédense con nosotros unos minutos más, donde siempre se aprende. ...7831-4809... estamos en vivo desde Canal Educativo. Me dice que tendremos unos minutos más para poder interactuar con usted, que seguramente tendrá dudas en torno a cómo va a concluir el periodo lectivo 2019-2020, en este caso hoy dedicado a la enseñanza primaria. Hay interrogantes que tienen que ver también, Zulima y profesor Alfonso, con la continuidad de los estudios. Hay muchas dudas en torno al tiempo que va a tener el estudiante para preparar todas estas evaluaciones finales de las diferentes asignaturas. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cuántas semanas serían? En un marco ideal, digamos, porque es aventurado poner una fecha ahora mismo. Sí, claro. Nosotros, bueno, cuando el curso reinicie, que tengamos toda la posibilidad de hacerlo, tenemos planificado 8 semanas para sistematizar y ejercitar contenido. Le hemos dado al respecto algunas orientaciones y precisiones a los jefes provinciales de qué cosas ir haciendo en esta semana. Hay que dedicar todo el primer tiempo, como habíamos explicado al inicio, a actualizar la realidad que tiene cada escolar. Y eso nos va a dar la posibilidad de qué manera tenemos que sistematizar y ejercitar contenido, para entonces poder diseñar el sistema de evaluación. Porque también otra de las bondades que hemos tenido a partir de incluso una resolución que se ha hecho para esta etapa, una resolución de evaluación que todavía está en análisis y aprobación, nosotros hemos tenido en cuenta que los escolares, dentro de las posibilidades que se le da a la estructura de dirección de la escuela es que ellos mismos diseñen las pruebas, los ejercicios que se van a aplicar, los trabajos de controles parciales, que sea la misma escuela quien diseñe el tribunal de calificación. Claro, claro. O sea, son todas estas posibilidades que los hace sobre la base del diagnóstico real de cada escuela, incluso de cada grupo, porque en una escuela pueden haber 4 grupos de un mismo grado y el diagnóstico no es el mismo, e incluso dentro del mismo grupo el diagnóstico es diverso. Entonces, la escuela es otra de las posibilidades que nosotros estamos ofreciendo a partir de la excepcionalidad de la etapa en la que nos encontramos. Poder entonces trabajar, diseñar las evaluaciones para medir el conocimiento sobre las posibilidades reales de los escolares. Aquí desempeña un papel importante la estructura municipal, que es la encargada de supervisar, de evaluar, que todo el proceso suceda con la legalidad que lleva, con el rigor que lleva. O sea, que no va a quedar a la espontaneidad del maestro y sin control de lo que suceda. Nosotros sabemos que cada proceso tiene que tener un control para evitar incumplimientos de indicaciones dadas o de resoluciones establecidas en cuanto a la medición del conocimiento de los niños en aras de saber que cada uno vence sus grados con los objetivos vencidos. En esta etapa, además, nosotros estamos de conjunto con la educación especial, tenemos el trabajo con el Centro de Diagnóstico y Orientación para el seguimiento a los alumnos de segundo grado, que sabemos nosotros están en seguimiento y orientación por este centro de diagnóstico que anterior había dicho. Que yo hago énfasis en segundo, no siendo este el único grado que tenga alumnos en seguimiento, pero sí sabemos, y hay muchas familias que se preocupan porque es el grado donde
se determina si el alumno está en condiciones, o sea, según sea, a partir del seguimiento brindado, según sean las necesidades que tiene el escolar de poder seguir estudiando dentro de la enseñanza general o tal vez necesite de algún servicio de la educación especial. Va a haber un seguimiento muy preciso al trabajo con estos escolares, o sea que vamos a fortalecerlo pensando siempre en el bien del escolar, sin utilizar la etapa, jamás sería utilizada lo sucedido en esta etapa para que vaya en contra de ningún escolar. No, tranquilidad con eso, solo, bueno, nosotros poder tener con claridad la precisión del dominio del contenido, del vencimiento de los objetivos, con énfasis en este grado. 7831-4809 es el teléfono en el estudio para que usted siga formulando interrogantes. Una pequeña pausa y luego voy a volver con el máster en ciencias Alfonso Koch para que me hable sobre algunas especificidades de sus asignaturas, porque por acá tengo una referida a geografía. Eso será en breve. Buenas tardes. Ha sido algo muy importante en la carrera de cualquier profesional, como ha sido para los médicos estar en primera línea contra la pandemia. Yo creo que esta es la parte que nos ha tocado a nosotros, la televisión, en nuestro granito, estar contribuyendo a salir de todo este rollo que nos ha tocado vivir. Estar colaborando con estas clases, orientando y ayudando para que el proceso de enseñanza-aprendizaje continúe. Es una nueva experiencia realmente en la situación, en las condiciones en que se encuentra el país y el mundo. Es ayudar, es colaborar y bueno, hacer todo lo posible porque nuestro proceso educativo se mantenga a la altura que siempre ha estado. Geografía, otra de las enseñanzas que en la primaria tienen importancia curricular también para el desempeño, el crecimiento y el dominio de conocimientos por parte de los educandos. Profesor, en el caso de geografía, por acá tengo dos interrogantes que las voy a fusionar. Primero, repetir las preguntas relacionadas con el trabajo evaluativo de esta asignatura y la situación medioambiental en la teleclase. Dice que se orientan dibujos. También interés de la familia saber si, cuando hablaba de la distancia de su residencia, si era 1 kilómetro o la distancia que alcanza la vista del educando. Okay. Ya le decía este tema de intervención que es una de las preguntas que más dificultades se tiene, porque a la hora de caracterizar un paisaje se entiende qué es lo que yo puedo caracterizar a partir de qué espacio. Lo que se define desde el punto de vista geográfico, que se entiende por localidad, es esa distancia que se puede visualizar y observar alrededor de 1 kilómetro donde está el niño, que se ubica de la escuela. Por tanto, estamos refiriendo que supone que cuando yo me pare en un lugar, yo puedo visualizar más o menos hasta 1 kilómetro. Claro, están dependiendo también de las condiciones físicas y geográficas. En un lugar relativamente urbanizado, que haya tantos edificios, que haya determinadas cosas, a lo mejor yo no puedo visualizar 1 kilómetro, a lo mejor lo que puedo ver son 100 metros. Pero fundamentalmente el trabajo que van a hacer los niños es lo que puedan observar a simple vista, aunque el concepto de localidad es lo que está realmente a 1 kilómetro del estudiante. Por tanto, nuestros niños van a hacer el trabajo a partir de lo que pueden observar a su alrededor. Con diferentes habilidades. Con diferentes habilidades. Ahora, sí se orientó en las orientaciones que hicimos con respecto a la situación medioambiental, porque nosotros venimos trabajando desde la educación primaria, todo lo que tiene que ver con la tarea vida, y nuestros estudiantes, nuestros maestros por la vida curricular, hemos trabajado todo el plan de acción que tiene el gobierno cubano para el enfrentamiento al cambio climático, así que son elementos que nuestra primaria realiza a través de diferentes actividades y la ciencia propicia eso. Y propusimos que esta actividad final sugerimos que los alumnos pudieran hacer carteles y dibujos relacionados con propaganda para el ahorro de energía, para el ambiente. Efectivamente se orientó como una de las actividades del último aspecto del plan tipo de la acción ambiental, que nuestros alumnos hicieran dibujos, carteles o mensajes que lo colocaran en la puerta de su casa sobre el ahorro de energía, el cuidado de la electricidad o el cuidado también para la protección a las enfermedades. Por tanto, se aceptan los dibujos. Sí. Con relación a sexto grado, creo que pudiera ser una duda para otros grados. Cuando se hablaba del trabajo práctico en la libreta, respondía a determinadas preguntas. Creo recordar que eran 3 preguntas. La interrogante es si se responden las preguntas al uso
o si se intercalan las respuestas dentro de la redacción. Claro. Nosotros realmente, en el caso de, como vieron las características de las diferentes asignaturas, cada pregunta va dirigida a una determinada habilidad. Por ejemplo, en ciencias naturales, las 3 preguntas que se seleccionan, una va dirigida a ejemplificar, otra va a caracterizar, va a argumentar, por tanto, son diferentes producciones textuales. Lo que estamos proponiendo es que se respondan esas preguntas en que tengan un orden lógico, pero la estructura el alumno lo selecciona. Mientras dé respuesta a las preguntas, no quiere decir que es un desarrollo. No tiene que decir que pongo la pregunta y responde, es decir, que yo trato de elaborar un texto coherente, como son 3 preguntas, conlleva a 3 párrafos, cada uno con determinadas ideas esenciales. Si hay estudiantes que han realizado ese trabajo evaluativo final en hojas y no en la libreta, porque le quedan pocas o porque ya tengan adelantado parte del trabajo en hojas convencionales, si se aceptarán para evaluar. Se aceptarán. Esa misma pregunta, también nos han formulado muchas preguntas con respecto al amor de la patria. Hay algunos maestros y estudiantes que ya lo han iniciado. Y proponemos, si ya lo iniciaron en sus hogares, pudieran completarlo y terminarlo en el propio árbol, el que no en la libreta. Los estudiantes que tengan el trabajo desarrollado en hoja, lo pueden hacer. Lo que estamos proponiendo realmente es que sea en la libreta, porque realmente sabemos las situaciones que tenemos, que no todas las casas tienen la posibilidad de realmente tener las hojas, y sin embargo tenemos la libreta que podemos hacer un uso de ella. Ahora, el 6º grado es un grado importante, todos son importantes evidentemente, pero es un grado trascendental porque hay un cambio de ciclo, un cambio de nivel en ese estudiante que incluso tenía rutinas a la hora de estudiar y de apropiarse de conocimientos diferentes a los que suceden, en este caso, a secundaria básica. Esos estudiantes de 6º grado, ¿cómo serán, digamos, preparados para asumir esos otros retos, para un nivel de enseñanza distinto, un color de uniforme distinto y ojalá que sea una circunstancia bastante favorable? Bien, la continuidad de estudios, como bien usted dice, no solo es importante en el 6º, es importante en todos los grados. Y el tránsito de grado a grado tiene una razón de ser, ¿no? Y lógicamente lleva pensamiento en la familia. Pues en este, que 6º grado es el grado terminal del nivel, o sea que es el graduado del nivel primario, la continuidad de estudio está garantizada. Cuando tenga que suceder, pues pasa a su secundaria básica con todos los procesos que lleva de entrega pedagógica y demás, que de eso se encarga la institución educativa, de hacer su cierre, actualizaciones de expedientes acumulativos del escolar y entrega toda la situación real en las 4 dimensiones de los escolares, en lo psicológico, en lo social, en la salud, todo y en lo pedagógico. Hace la entrega pedagógica, la primaria a la secundaria básica, y lógicamente hay un espacio de conversación, de persuasión, porque también los procesos pioneriles, los que se pueden realizar, van a tener una continuidad cuando el curso reinicie. Y uno de los procesos tiene precisamente el compartir con los escolares a qué secundaria van, y que no va a ser nuevo, porque eso se viene trabajando desde que el curso inicia, porque la entrega pedagógica es un proceso y lógicamente tiene un resultado que ya es cuando hagamos la entrega de la primaria a la secundaria básica. Y asimismo pasará pues de preescolar a primero en todos los grados y lógicamente grado a grado. Yo quisiera precisar que cuando el curso reinicie, cada escolar reinicia en su misma escuela, en su misma aula, con sus mismos maestros. Ajá. O sea, y en su mismo grado, porque estamos hablando de que vamos a reiniciar para culminar curso 2019-2020. Pasado el tiempo de todo lo que hemos explicado, que culmine el curso, entonces iniciará el 2020-2021. Con esa idea que estábamos compartiendo de que secundaria, o sea, la primaria, le entrega su producto a la secundaria básica. Qué bien, un programa docente que se ha tenido que detener por la incidencia de la COVID-19 en nuestro país. Ha sido poco más de 2 meses ya de interrupción del ciclo escolar. Y en caso de la enseñanza primaria, yo les recuerdo que el próximo lunes volveremos con otro panel informativo, un programa especial para que usted pueda pues acopiar todas esas interrogantes y hacérnoslas saber. Una pequeñita pausa y enseguida volvemos.
Creo que es muy importante esta labor que estamos haciendo los trabajadores del canal educativo, porque cada estudiante recibe toda la educación, depende de su nivel de escolaridad, y creo que en este caso que me toca transmitir lengua de señas para todos estos niños que necesitan esta información, creo que es muy útil, porque así tienen su conocimiento a través de esta lengua de señas. Para mí significa mucho, ya que como ustedes ven, solo en una revolución como la nuestra, en un país socialista como el nuestro, ven que nuestros jóvenes y nuestros niños no se atrasan en sus clases, ven que todo sigue adelante. Canal Educativo llevando a usted un panel informativo, un programa especial a propósito de las circunstancias en las que ha tenido que desempeñarse el curso escolar 2019-2020 ante el azote de la COVID-19 en nuestro país. La enseñanza primaria, hemos visto a través de los diferentes especialistas, ha tenido también sus particularidades y justamente hay algunas preguntas que tienen que ver también, por ejemplo, con historia de Cuba, que siempre, además de ser una asignatura obligada para cualquier cubano que se sienta como tal, en los niños también incentiva ese interés patriótico y de continuidad. Profesora, algunas de las interrogantes más importantes que usted pueda ahora mismo resumir, que han llegado a través del correo, del teléfono. Bueno, nos ha llegado una interrogante por parte de algunas familias de diferentes provincias con respecto a una de las preguntas que es análoga a los 3 temas y en los 2 grados. Y es relacionada fundamentalmente con qué aspectos no deben faltar al valorar una figura histórica. Bueno, aquí recordarles que, bueno, valorar es una habilidad que no solo es propia de la asignatura Historia de Cuba, sino que es una habilidad que transita por otras de las asignaturas del currículum. Y sobre todo para valorar, lo primero es, bueno, saber, y nuestros niños y nuestros maestros los tienen en cuenta, bueno, qué cosa es valorar. Valorar, bueno, emitir criterios, dar opiniones, y eso es un punto de partida. ¿Qué aspectos no deben faltar en la valoración de algunas figuras históricas? Bueno, mencionar algunos de sus datos biográficos. Ustedes habrán visto en estas teleclases y también conocerán por parte de los maestros que cada vez que trabajamos alguna de las figuras históricas comenzamos mencionando sus datos biográficos para ubicar al niño en el contexto en el que esa figura vivió, porque bueno, sabemos que no todas las figuras históricas son cercanas a los niños y algunas ya son más alejadas en el tiempo. Lo primero es enunciar algunos de sus datos biográficos, luego argumentar sus cualidades. Y cuando hablamos de las cualidades, bueno, los adjetivos son las primeras palabras que el niño aprende para poder enunciar las cualidades de una figura histórica, y ahí hablamos de lo primero que el niño se refiere a su modo de ver, bueno, malo, pero ya va incorporando a partir de la actuación de la figura en los hechos otras cualidades que distinguen a unas figuras de otras. Y entonces ese sería otro de los aspectos que los alumnos tendrían que enunciar, las cualidades. También podrían tener en cuenta la trascendencia de la personalidad en el momento, la significación de esa personalidad en el momento, y ya al final siempre expresar la opinión que él tiene acerca de esa personalidad histórica. Una opinión que es subjetiva, por supuesto, porque Claro. es desde la perspectiva de ese niño en su análisis histórico. Eso es fundamentalmente lo que usted nos decía, algo desde el punto de vista de lo que haya significado para el niño. Esa opinión es valorativa personal y él expone sus criterios. O sea que fundamentalmente reducimos a 4 cuestiones importantes: a los datos biográficos, a argumentar sus cualidades, a la significación y la trascendencia de la personalidad en ese momento, también la pudieran comparar con otras personalidades, y a expresar la opinión valorativa exponiendo sus criterios. Esos aspectos no deben faltar en la valoración de cualquiera de las figuras históricas que el niño seleccione a partir del tema por el que él se motivó, en cualquiera de los 2 grados. Historia de Cuba, otra de las asignaturas muy trascendentales para ese cumplimiento de conocimientos que los niños de la enseñanza primaria tienen que aprender a dominar para niveles superiores, porque se va complejizando el estudio de la historia de Cuba en este caso. Ahora,
Zulima, en relación con la estructura de cómo se ha concebido este sistema evaluativo para la enseñanza primaria con las asignaturas que hemos referido, infiero que las que no hemos mencionado, excepto el mundo en que vivimos, historia de Cuba, geografía y ciencias naturales, el resto va a ser como parte de esas asignaturas que también tienen que ver con la valoración del profesor y del análisis de lo que ya ha hecho en el curso el estudiante. No tan, bueno, nosotros explicamos en la parte inicial que las asignaturas lengua española y matemática en el segundo ciclo van a tener un trabajo de control parcial, que es diferente porque íbamos a aplicar una prueba final, que le da la posibilidad al escolar. Es más factible en esta etapa hacerlo de esa manera porque no vamos a estar evaluando los contenidos desde el inicio del curso hasta aquí. Por eso, o sea que tiene sus ventajas para el escolar por la etapa, por la manera en la que ha recibido el contenido. Se le va a evaluar un trabajo de control parcial. Si en el primer ciclo se van a evaluar estas dos mismas asignaturas por evaluaciones sistemáticas. O sea que no solo va a quedar con la evaluación aplicada hasta la etapa, porque estas asignaturas necesitan de que estos contenidos se evalúen, lo que se va a evaluar de una manera diferente, pero siempre, como ya siempre he tratado de dejar claro, que es que con el mismo rigor en la evaluación para lograr el vencimiento de los objetivos. ¿Alguna otra cosa por añadir? Tú que has estado rodeada todo el tiempo de las inquietudes de la familia cubana. Sí, a ver, aquí hay una interrogante que tiene que ver con cuáles, me preguntan que cuáles son algunos de los procesos pioneriles que se van a retomar, ¿no?, cuando reiniciemos el curso. Y tiene que ver con el cambio de atributo de los niños de tercero para cuarto. Este es un proceso que cuando el curso reinicie se va a realizar. Lo que va a tener diferente es que no va a ser en un acto masivo, va a ser por aulas, incluso por los subgrupos, porque cuando iniciemos mantenemos las medidas higiénicas con el uso del nasobuco, con el aislamiento, evitando hacinamiento y todas las medidas que sabemos están organizadas. Este es un proceso que lo vamos a mantener. Vamos a hacer una pequeñita pausa para que me expliques mejor, porque yo recuerdo cuando estaba en primaria, que fue ayer prácticamente, que el cambio de atributos fue un momento importante en la vida del niño y quisiera que te refirieras a esos elementos ya desde la perspectiva de una circunstancia en nuestro país diferente como parte de la COVID-19. Seguimos en el canal educativo. Todo este trabajo nos ha fortalecido más como colectivo, independientemente de que hay una parte de nuestros trabajadores que están en casa, pero de alguna manera todos están aportando. La dinámica del canal no se ha detenido y de alguna manera también es importante insistir que no solamente hemos trabajado en función de la programación educativa, porque también debemos mantener los niveles de actividad de nuestras horas de transmisión y se ha mantenido, por supuesto, una programación sobre todo variada en los horarios de la noche y los fines de semana para aportarle también no solo educación, no solo cultura de manera general, sino también basada en esta etapa fundamentalmente en el entretenimiento. Es decir, ha sido un esfuerzo conjunto entre todos los factores, las organizaciones del centro también, que nos ha permitido llegar hasta esta etapa de trabajo de una manera satisfactoria. Y cuando se reinicien las clases, que espero sea en un periodo bastante breve, los estudiantes ya están pidiendo volver a sus aulas, pues se hará el correspondiente acto de cambio de atributos, pero con adecuaciones, con características diferentes a como lo hemos hecho de manera tradicional, ¿verdad, Zulima? Sí, cómo no. Este es un proceso que significa mucho, es muy significativo en escolares y en familias. Y por lo tanto, de conjunto con la Organización Nacional de Pioneros, pues se decidió mantener el cambio de atributo cuando nos reincorporemos, solo que, como explicaba, con la diferencia de no hacerlo en un acto masivo. Va a tener el mismo, va a marcar la misma significación, lo que cada cual va a ser incluso más importante porque va a ser en condiciones diferentes. Eso va sobre la base de la creatividad de cada escuela, pero sin que la creatividad nos lleve a cometer errores en cuanto a las medidas higiénicas. Ese es un proceso que vamos a mantener, que vamos a retomar
y vamos a darle cumplimiento. Cuando reiniciemos, también debemos dejar seleccionados los guías base de las escuelas. O sea que este es otro proceso al cual hay que prestarle especial atención. Estimula el liderazgo entre los niños, etcétera, importante Muy bien. también. Y el guía base es un segundo director en la escuela, lo que entonces responde ante las actividades pioneriles. Este es otro de los procesos que nosotros de conjunto decidimos mantener y retomar por la importancia que tiene. Además, cuando terminamos la semana de receso, no habíamos terminado la etapa de la lectoescritura en primero, que es una etapa también muy significativa porque siempre en abril celebramos con los niños ya sé leer, escribir y calcular. Eso lo vamos a hacer, pero también en condiciones distintas, asimismo en sus grupos y demás. Estos porque hay familias que nos han preguntado y no vamos a tener la experiencia con el niño por la etapa en la que estamos. No, sí la vamos a tener, lo que en condiciones diferentes, siempre manteniendo las medidas y manteniendo siempre el orden y la organización, pero sin dejar estimular un proceso que marca en la vida del escolar. Otros se retomarán cuando inicie el curso 2020-2021, pero estos que marcan, que son significativos, se van a trabajar en las 8 semanas cuando el curso reinicie. Pues qué bien, han sido precisiones de manos de expertos, de especialistas. Quedan otros interrogantes por acá, pero como el próximo lunes volveremos con el tema de la enseñanza primaria, pues podrían quedar también como elementos a tener en cuenta. De todas maneras, yo creo que el ambiente es propicio para que nuestros estudiantes estén confiados, la familia también esté convencida de que con ese vencimiento de contenidos también está la labor que ha realizado el Ministerio de Educación de nuestro país para, a pesar de la COVID-19, asegurar la progresión de nuestros estudiantes en los diferentes grados. Cuando culmine el curso escolar 2019-2020, ¿crees que estaremos más fortalecidos a la hora de las decisiones que tiene que tomar una institución tan importante como la educación? Sí, cómo no. A ver, cada etapa que vive uno pues nos hace más fuerte, porque a ver, esta vivencia no la habíamos tenido nunca ninguno de los que estamos hoy. O sea, hace muchos años se vieron otros antepasados. Otras generaciones en situaciones como esta. Y esto nos hace mejores seres humanos. Y cuando usted es un buen ser humano, usted puede ser entonces un mejor dirigente. Usted puede entonces ponerse en el lugar del otro, que es la empatía. Y entonces yo pienso que se solidifican muchísimos elementos que hacen mejor a un cuadro y hacen mejor el resultado de la escuela cubana actual. Yo pienso que sí, que esto nos ha hecho, no es que seamos malos seres humanos, ¿no? Pero un poco esto ha venido para que las personas todas reflexionemos al respecto y pensemos en cómo hacer mejor cada una de las tareas que nos corresponden, con más entrega, con más dedicación y que así mantener como siempre que el centro nuestro son los escolares. Sin ellos, pues bueno, no hay razón de ser. Y el que no ame a los niños, pues bueno, está de más en una escuela y más en la primaria. Un esfuerzo de muchos que se ha multiplicado también en la familia cubana, las madres y los padres muy cerca de sus niños en estos meses en que algunas orientaciones y algunos contenidos han sido transmitidos por Canal Educativo, también la labor importante de Cinesoft y de los estudios de la Facultad de Artes y Medios del Instituto Superior de Arte, la conocida FANCA. Agradezco muchísimo a todos los que han comparecido en esta tarde. A las 5:30 de hoy en el canal Tele Rebelde usted podrá apreciar la retransmisión de este programa especial, Panel Informativo, que desde Canal Educativo se ha originado y para que usted pueda esclarecer la mayor cantidad de dudas. Mañana volveremos con otro nivel de enseñanza, en este caso secundaria básica, así que aquí le esperamos en el canal educativo, donde siempre se aprende.